Acá en la iglesia, visitamos, la verdad que nos muy gusto. Eh, Estamos a que puedan seguir con estos instrumentos, alabando a nuestro Dios. Muy bien, lo estaban haciendo, la verdad que nos llena de alegría, nos reconforta poder alabar a nuestro Dios. Mire, hay algo que a mí les comento a los músicos, sobre todo, me motiva a veces para poder tocar. Y es el saber que nosotros estamos alabando a Dios en nuestra imperfección. En el día no vamos a estar delante de Dios, vamos a hacerlo en forma perfecta, pero acá no somos en forma imperfecta, así que a veces erramos un tono, enganchamos alguna cosita que nos sale, pero Dios nos invita y nos alienta a alabarle a Él de la forma en que estamos. No nos dice solamente si cantas bien, o solamente si tocas bien, o solamente. No, 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 no. Dios nos invita y a través de los salmos dice, alabale, alabale, alabale. ¿Tenés buena voz? Alabale. Pues, ¿tenés mala voz? Alabale, te dice. ¿Qué? No, sí, te está diciendo eso. Porque Dios está escuchando la intención de nuestro corazón. Así que los aliento a que puedan seguir haciendo eso firme y metiéndole con mucha fuerza, porque seguramente Dios es el que está escuchando, es el que escucha nuestra alabanza, nuestra intención del corazón, un corazón que quiere alabarle y engrandecerle a Él. Y hay otro himno que también cantábamos, recordar a Javi, el tema de los himnos, si Dios escucha a las aves, ¿por qué no me va a escuchar a mí? ¿Qué es? Dios me hizo para poder cantar. No canto bien, no toco bien, no hago, pero Dios me escucha, y Dios nos hace, tiene esa bondad para con cada uno de nosotros. Peor todavía, ¿qué más si te digo que Dios te hizo para eso? ¿Qué excusa vas a poner de no lo hago bien, no me sale bien, no? A veces parece que cuando cantamos como cuando se canta el himno en el colegio, cuando se canta el himno, y yo cada vez quiero cantar, ya. No, Dios nos hizo para cantarle con fuerza. Y a veces yo me pongo a cantar el himno cuando vamos al colegio y demás, y todos me miran así, ¿qué le pasa? No, hay que cantar el himno con ganas. También el himno nacional. Y Dios nos hizo para poder cantarle. El himno nacional por ahí tiene otra connotación, tiene que ver con el nacimiento de un país, de una nación, con todo lo que invoca eso. ¿Cuánto más cuando venimos a la iglesia? Soltarnos y cantarle, Señor, no tengo voz para cantar. Vos sabés que no tengo voz para cantar. Vos sabés que no tengo un montón de cosas. Pero lo hacemos con la actitud del corazón y Dios escucha esa actitud del corazón. Y Dios te hizo para eso, nos hizo para eso, para poder alabarle. Así que los aliento a que puedan seguir haciéndolo. Llega un momento que si no tengo, la Biblia puede faltar casi, pero si falta esto estamos sonados. Casi se me pierde. Así que si nos quedamos sin hablar en esta noche. Bueno, otra cosa. Vieron que ahora los que vienen a hablar se traen se traen la computadora o mínimamente, o la tablet, o mínimamente sacan el celular y se ponen con el celular. Bueno, acá nosotros tenemos claro, venimos bastante más abajo, así que no esperen muchas cosas de. ¿Eh? Claro, sí, sí, tal cual, bien analógico. No tenemos nada de grandes tecnologías, pero sí tenemos la voluntad de poder escuchar su palabra. Así que vamos a buscar de Dios el mensaje que pueda llenar nuestro corazón. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias porque podemos venir delante tuyo. Cada vez que venimos delante tuyo, Señor, lo hacemos con reverencia y sabiendo que tenés un mensaje para nuestro corazón. Oramos, Señor, para que podamos poner nuestra atención y abrir nuestro corazón a tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que podamos abrir en el libro de Hebreos y en esta noche vamos a tratar de surcar algunos, no mucho, en realidad es un solo versículo, así que tal vez no sea demasiado amplio en el mensaje, pero sí vamos a tratar de ver alguna cosita que pueda llevarnos de nuestro ser y que pueda ayudarnos a poder caminar conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y quisiera hacer un comentario también acerca de este libro, que básicamente este libro dice Vamos Adelante, escrito por Daniel Aubel. Justamente está inspirado el mensaje de hoy en páginas de este libro,
Por supuesto que está inspirado en la Biblia, pero algunos comentarios que tienen que ver con algunas cosas están inspirados en el libro. Así que simplemente quiero mencionarlo previamente porque sé que está bueno decir que hay algunos comentarios que son referenciales de otra persona, y esto es así. Y dice el libro de Hebreos, dije, y aquí en Romanos, mal. En el capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 solamente, pero antes mencionar que este capítulo 12, por supuesto que está después del capítulo 11, pero más allá de mencionar que el 12 está después del capítulo 11, el capítulo 11 es un pasaje casi central en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, porque nos centra ese capítulo anterior en el principio de la fe. Si vos te fijas en el capítulo anterior, tiene como título, dice, la fe. Dice, el capítulo anterior, el capítulo 11, nos habla el capítulo 11, versículo 1, tiene, fíjate lo que dice ahí, dice, es la única definición que figura en la Biblia de la fe. La única definición que habla de la Biblia, que habla de la fe, está en Hebreos 11.1. No hay otra. Por supuesto que las páginas de la Biblia están inspiradas en fe. Pero esto es importante que lo sepamos porque vos y yo somos parte de una familia y somos parte de esa familia de la fe. Y somos hijos, ¿sí?, de una misma fe. Y si venimos acá, yo vengo de la iglesia de Rafael Calzada, vivo en Bursaco, y compartimos algo en común, lo que compartimos en común justamente es esto de la fe. Esto de en qué creo, en qué me apoyo. Cantábamos recién, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo, son mi sustento, son mi fe. Y después te dijo para que lo veas en tu casa, pero gran parte de la definición de la fe tiene que ver en qué te apoyás, en qué estás pisando, cómo te sustentás. Y el capítulo 11 habla de distintos ejemplos de la palabra de Dios, personas que vivieron conforme a la fe de Dios. Y empieza por la fe Abraham, y por la fe Moisés, y por la fe Noé. Y comienza la descripción de distintos personajes. Pero llega el capítulo 12, el capítulo 12, versículo 1, después de mencionar, definir la fe, después de decir, todas estas personas vivieron por la fe, y de dejar sentados distintos estratos que te invito a que en tu casa los puedas leer. Llega el capítulo 12 y dice lo siguiente: por tanto, nosotros también. El capítulo 12 comienza a hablar ya no tanto de los ejemplos que nosotros tenemos también para mirar, que dice, ¿sabes? Estas personas eran también de carne y hueso como vos y como yo. Y estos ejemplos que figuran en el Antiguo Testamento son para que podamos alentarnos y también caminar nosotros de la misma forma. Pero ahora te agarra a vos y te pone arriba del escenario. Y me pone arriba del escenario. Y donde pasó Abraham, Moisés, Noé, los distintos profetas que fueron ejemplo para cada uno de nosotros, también te agarra y te pone ahí arriba del escenario. Y te dice, por tanto, nosotros también. Y ahora, lejos de mirar para atrás, está mirando el autor en vos y en él. Y está tratando de que vos y yo identifiquemos una cosa en primer lugar. Sigue diciendo este texto, y vamos a leerlo todo, dice, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora te está diciendo, mirá, vos también estás arriba del escenario, y quiero que identifiques el tipo de carrera que corrieron estas personas. Porque tenés que entender que ese tipo de carrera está definida por la fe que la palabra de Dios pide que vos y yo tengamos. Y de qué manera
Dios pide que yo pueda creer en Él. Muchas veces escuchamos muchos testimonios de muchas personas que dicen, yo creo a Dios a mi manera, ¿no? Y lo creo a mi manera. Y sabes una cosa, no hay camino que nos extravíe más de Dios y justamente tener este pensamiento de que podemos acercarnos a Dios a nuestra manera, o que podemos creer en Dios a nuestra manera. Por eso es tan importante entender cuál es el concepto de Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo crea en Él? ¿Cuál es el tipo de fe que yo tengo que tener para poder acercarme a Dios? Porque si no, el venir a una iglesia no tiene sentido si no lo hago conforme a la manera que Dios quiere. Y por eso es que quiero que puedas llevar tu mirada y tu pensamiento ahora, a que puedas identificar cuál es el tipo de carrera que Dios nos invita a transitar. Mirá, el autor está hablando del tipo de carrera y está pensando en las competencias que se hacían en ese momento de destreza físico, de correr. En ese momento se corría en el estadio y los corredores tenían que prepararse absolutamente para esas carreras que enfrentaban, lo mismo que ahora. Pero no está pensando en una carrera en la cual es una carrera corta, breve, de por ahí 100 metros, como hay carreras ahora, sino que está pensando en una carrera de largo aliento. No sé a quién le gusta correr, ¿verdad? ¿A alguien le gusta correr acá? ¿A uno le gusta? Vean, ya está levantando. Ah, ya está levantando la mano. Muy bien. Mi amigo Macié. Muy bien, muy bien. ¿Sale a correr? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. No, esa es otra carrera. Esa es otra carrera. Sí, hay otros que tienen otro tipo de carrera. Muy bien, empezaron a correr. Yo también salimos a correr, a dar unas vueltitas también. No digo que nos gusta, porque siempre digo, no es que me guste salir a correr, pero me gusta el resultado de salir a correr, porque uno puede hacer alguna otra actividad un poco más linda. Pero acá, lejos de estar en una actividad que sea linda, en la carrera que estás reflejando acá, tratando de mostrar acá, no tiene que ver con esto. ¿Sabes que yo no sé nada de hebreo, ni de mucho menos de griego, pero el original, la palabra que se usa acá es para definir la carrera, se usa la palabra agón. Agón. Ese es el término que se utiliza en el original para decir la carrera que tenemos por delante, lo que tenés que correr como persona de fe. Ahora, esta palabra agón en el original justamente es la misma raíz que se usa para, en nuestro lenguaje, utilizar la palabra agonía o agonizar. Tiene que ver con un esfuerzo extremo, algo que llega al límite, donde está el límite casi el juego entre la vida y la muerte. Este término se utiliza para definir esta carrera. No es una carrera, no está hablando de algo que va a ser lindo, agradable. No. Cuando se habla de agonizar, se está hablando de alguien que se está casi muriendo. Este es el término que el autor utiliza para decir cómo es tu carrera de fe y mi carrera de fe. No está diciendo la carrerita, mira, vamos a correr un cachito. No. Yo te quiero decir que la fe que dice la palabra de Dios que vos y yo tenemos que tener es la de poder correr en esta carrera, en la carrera del agón. No es una de compromiso fácil o superficial o de decir voy a poder hacerlo de cualquier manera. Dios me invita a correr una carrera que tengo por delante, pero me dice, mira, poné tus ojos en los ejemplos que viste anterior y ahora tenés que correr la tuya. Y cuando habla de los ejemplos de anterior, nos pone a desafiar a nosotros adelante pensando en un Abraham que lo llevó al límite de tener que sacrificar a su hijo. Llevarlo ahí a desafiarlo y lo llevó a Moisés donde tuvo que
que enfrentara a un pueblo que era obstinado y testarudo y rebelde, y lo puso en situaciones de límites de por vida, y lo llevó por ese camino, y lo llevó a Noé a construir un arca en el medio de la tierra, y a predicar en una generación en la cual el mundo se había olvidado de Dios. Y después, posteriormente, el Nuevo Testamento termina diciendo, porque como en los días de Noé, el hombre había puesto a Dios en un lugar donde no lo quería escuchar. No quería escuchar su mensaje. A veces Dios nos dice que nosotros estamos en ese tiempo y nos ha puesto en ese mismo escenario y nos ha puesto en esta misma carrera y nos ha puesto en este mismo desafío, y quiero que lo sepas y lo sepas en forma completa y plena. Dios ha puesto a todo aquel que quiere tener fe en Él a poder transitar por esta carrera. Mira, voy a leer rápidamente, así que vamos a hacer como digo, una página de lo que significa la carrera para un corredor. Me encantó este pasaje, son unos renglones nomás, pero es un desafío interesante. Es simplemente la lectura de cómo vive un corredor de una carrera maratónica, que son 42 kilómetros, cómo los vive o los experimenta en su propio cuerpo. Y dice lo siguiente. En el kilómetro 21, o sea, a mitad de la carrera, vuelvo a pasar por el túnel del comienzo y pienso, la próxima vez que pase por este arco será el momento en que mi sueño esté cumplido. Pero para eso falta más de la mitad del trayecto. A partir de allí, las cosas solo tienden a empeorar. Al llegar al kilómetro 29, hay una subida y una bajada. A duras penas logro superar la subida y ya mis piernas no dan más. Simplemente se niegan a seguir. Lucho contra un deseo intenso de abandonar, de tirarme a descansar a un costado, como tantos otros lo están haciendo. Debo hacer un esfuerzo sobrehumano para continuar. En el mismo instante decido que terminaré la carrera cueste lo que cueste. Al llegar a la parte alta de la cuesta, desoyendo las súplicas de mis piernas, comienzo a trotar nuevamente. Al llegar al cartel indicador del kilómetro 30, la realidad me golpea sin piedad. Aún faltan más de 12 kilómetros y no sé de dónde voy a sacar fuerzas. Nuevamente, mi mente intenta hacerme desistir. ¿Qué importa? Habrá otras oportunidades. Ya está, ya hice suficiente, es hora de descansar, parar, tengo que parar, aunque sea un ratito, tirarme al césped, un ratito y nada más, luego me levanto y sigo. No sé cómo hago para superar la tentación, pero sigo adelante, desoyendo a mi mente, a mis piernas, a mis músculos que ya no dan más. Sigo adelante. Vienen a mi mente todas las frases de aliento que leí alguna vez. El sufrimiento y el dolor son temporales. Rendirse es para siempre. Repito la frase una y otra vez. Y avanzo. Y sin saber cómo, estoy en el kilómetro 40. A partir de allí ya no son mis piernas las que me llevan, son mis sueños. Son ellos los que me mueven. Solo por ellos sigo adelante, pese a todo. Todo mi ser se esfuerza por alcanzar la línea de llegada. Mis pensamientos, mi mente, mi corazón, cada uno de mis músculos, con mi sudor y mis lágrimas, todo se orienta a esa línea. Estoy a punto de lograrlo. Mis piernas cubren los últimos metros. Y llego. Miro mi cronómetro. Marca 4 horas con 15 minutos. Soy uno de los 1800 que lograron completar la dura prueba. Cuando cruces la línea final, no importa cuán rápido o lento ya estás hecho, tu vida cambiará para siempre. No importa el cansancio ni el dolor o los músculos. No importa haber llegado, haberse superado a uno mismo, a las propias limitaciones, a las dudas, las dificultades, las lesiones y los miedos. No importa estar acá, pese a todo, sabiendo que los únicos límites son los de nuestra cabeza. Esto es lo que pudo describir de su carrera un maratonista, un
maratonista que claramente no es un experto en correr, por el tiempo que hizo la carrera de maratón estaba muy próxima a 2 horas, y esta persona tardó mucho más del doble en hacerlo en tiempo. No es un tiempo competitivo, si se quiere, pero sí es una persona que dejó todo claramente de poder hacerlo. Y este tema de dejar todo en la carrera es justamente el sentir que Dios quiere, con el cual Dios quiere que yo transite mi carrera, que vos transites tu carrera, con el sentir de dejar todo en la misma. No está hablando de un esfuerzo sencillo y simple y liviano, de un compromiso que pueda ser de una reunión, o de unos minutos por día, porque voy a leer su palabra. Tiene que ver con una carrera donde Dios nos está invitando a depositar nuestra vida en la misma, a dejarla en la misma. En segundo lugar, quiero invitarte a que podamos avanzar un poco más en el texto y vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice la segunda parte, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En primer lugar, para correr una carrera, este tipo de carreras, ninguno piensa en que puede correr con peso una carrera de este tipo. Cuando está pensando, el autor en esto está pensando en cuando el atleta llega al lugar donde tiene que salir a la carrera, se saca todo de encima, toda la capa que trae, el peso que trae, los pantalones largos, porque necesita estar lo más liviano posible con los elementos externos. Pero también tiene que estar con sus elementos internos, es decir, tiene que estar en peso, tiene que estar entrenado, no puede estar regalando un kilito más, no, esto tiene que ver con que tuvo que haber pasado por distintos tipos de cuidados. Y Dios nos invita a poder transitar nuestra carrera de la misma forma. Mira, hay un ejemplo histórico que tal vez nos puede llegar a llevar nuestra mirada a entender qué es esto de despojarnos de todo el peso, que no necesariamente tiene que ver con cosas que tengan que ver con el pecado, pero sí que tiene que ver con cosas que a lo mejor no nos permitan llegar a la línea de llegada, de la forma que Dios quiere que nosotros lleguemos. Cuenta la historia que Alejandro Magno, uno de los ideólogos de la conquista más importantes que ha tenido la historia, ustedes saben que la historia básicamente antigua está conformada por 4 imperios, que de hecho lo dice el libro de Daniel también, y la historia lo confirma: el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano, y me estoy quedando, perdón, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Ese orden de los 4 imperios es el que figura en la Biblia, figura en la historia también. Y Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores de ese imperio griego, que fue el que justamente conquistó el imperio anterior, que era el imperio medo-persa, un imperio muy importante, el medo-persa, pero Alejandro tenía esta particularidad de ser un estratega. Y cuenta la historia que este ejército, el ejército griego, estaba yendo al último combate contra el ejército persa, y comienza a advertir a Alejandro que sus tropas comenzaban a estar demasiado recargadas de todos los trofeos de guerra que habían obtenido. Ustedes saben que cuando los ejércitos conquistaban un pueblo, tenían el derecho de conquistarlo y llevarse todo lo que tenían. Por lo tanto, los ejércitos iban conquistando pueblos, iban obteniendo todas las riquezas de ese pueblo, iban conquistando otro territorio, y de la misma forma, y se iban cargando todas esas riquezas, y estaban llegando a la batalla final para enfrentar el imperio persa, la batalla definitiva,
y su ejército estaba sumamente cargado. Y esas mismas cargas que tenían de los trofeos de guerra anteriores eran lo que le estaba impidiendo a su ejército avanzar de la forma que tenían que avanzar. Y en cierto momento Alejandro le dice al ejército, voy a ordeno lo siguiente, que cada soldado de mi ejército coloque sus trofeos de guerra en un montículo y vamos a proceder a quemarlo. Por supuesto que su mismo ejército intentó rebelarse contra esto porque eran las pertenencias que ellos habían conseguido a lo largo de su caminar por la guerra. Sin embargo, hasta con negación, colocaron y entregaron eso y quemaron esos trofeos de guerra anteriores para poder despojarse de ese peso que los estaba agobiando y que estaba impidiendo que se pueda lograr el objetivo final. Mira, lo que quiero transmitirte es que muchas veces, en este caso particular, Dios nos está pidiendo que hagamos un montículo con aquellas cosas que para nosotros son ese peso que nos impide avanzar en esta carrera en la cual Dios nos está demandando en forma completa y plena y nos está impidiendo poder acercar nuestra vida a esa meta que Dios tiene preparado para cada uno. Dios nos dice, y vamos a leer un texto ahora, les invito a que alguien pueda buscar 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Uno que invita en el negocio de la vida. Muy bien. Gracias ahí a la gente de audio, sonido. Muy bien, multimedia. Y justamente Pablo escribiéndole a Timoteo les dice este consejo. Mira, nadie se queda enredado, se va a atar a algo en esta carrera, porque no vas a poder conseguir tu objetivo final. Yo no sé qué es lo que tal vez te esté enredando. Y tal vez esto no tenga que ver con las, cuando hablamos de estas que también no tienen que ver con las situaciones que nos tocan vivir, que tal vez son circunstancias que nos apremian, nos oprimen, no con aquellas cosas en las cuales puedo o me haría bien sacarlas de costado. Tal vez es un tiempo de televisión, no tengo nada contra la televisión, yo miro mucha televisión también, pero es un tiempo de más de la televisión que de desmontar. ¿Cuántas veces la pantallita chiquitita tienes que cerrar un poquitito, ponerla para abajo, porque me está haciendo un peso? ¿O cuántas veces otras tantas decisiones que tienen que ver con mi vida que van siendo ese peso que me está agarrando y me está impidiendo avanzar de la forma en que Dios quiere que yo avance en su camino? Él me desafía y me dice, déjalo de lado, déjalo de costado, qué malo, déjalo de lado, despojarte de todo peso. Y también está diciendo más adelante, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 1, dice también, dejémonos de todo peso y del pecado que nos hace. Mira, acá ya no está hablando de lo que me es cargo, sino que quiero que tengas conciencia. Por supuesto que todos entendemos que no creo que haya falta de explicar que el pecado está en contra de Dios. No lo vamos a hacer con esta sabiduría.
Lo que quiero que puedas abrir tus ojos, o sea, que puedas entender cuál es la situación del pecado para con cada uno de nosotros. Y acá utilizo un término que es claro y que quiero que te lleves prendido en tu mente, impregnado dentro tuyo para que puedas concientizar qué es lo que produce el pecado en cada uno de nosotros. Que dice el pecado que nos hace bien. Mira, quisiera compartir una también una anécdota de una persona que nos puede llegar a ilustrar un poco qué es este tema de la serie, digamos, que está tratando de identificar acá con respecto al tema del pecado. Había un documental que se mostraba donde un padre iba con su hijo, iban a navegar en una canoa, se bajan por el frío, comienza a hacer un frío de montaña, y en cierto momento esa canoa se da vuelta, porque se invierte. En un momento, tanto padre como hijo tratan de nadar hacia la costa, los dos alcanzan a nadar hacia la costa, aunque se pierde la canoa, los dos llegan a salvarse, pero el padre quedó muy resentido en las piernas, con lo cual no podía caminar, no podía volver. Le pide a su hijo, mira, le dice, vamos a hacer lo siguiente, yo me voy a quedar acá, vos vas a ir río arriba y vas a ir a buscar ayuda. Y por favor, vas a buscar ayuda, mientras yo me quedo acá. Bueno, el chico vuelve a buscar ayuda, y mientras el chico vuelve a buscar ayuda, el padre que se queda, pasa el tiempo, comienza a llegar la noche, comienza a tener frío, comienza a prender un fuego para poder tomar un poquito de calor, y ahí rápidamente comienza a advertir que en ese lugar en que estaba, no estaba solo. No es que había otras personas mirándolo porque estaban en un lugar totalmente desértico de personas, pero comienza a ver en la noche que había objetos que lo estaban mirando. Eran lobos que se habían comenzado a acampar al lado de ese lugar, donde se habían comenzado a ver el fuego y se estaban arrimando. Los lobos son depredadores de las personas. Esta persona comenzó a darse cuenta que esos lobos también se arrimaron hasta ahí, pero no se terminaron de arrimar porque estaba el fuego prendido y ellos tienen cierto temor por el fuego. Si bien tienen ánimo de comerse a la persona, porque son depredadores, también con el tema del fuego tenían cuidados y no se iban a arrimar. Entonces comenzó a pensar esta persona, bueno, no está del todo mal esto, porque al final tengo el fuego acá que los atemoriza a los lobos y no me vienen hacia mí. Pero después siguió pasando el tiempo y comenzó a sentir cansancio. Cuando comenzó a sentir cansancio, comenzó a pensar, caramba, si yo me duermo, tal vez el fuego se apague, y que el fuego se apague sería el principio de que esos lobos dejen de tener miedo y yo sea el alimento de esos lobos. De la misma forma es el asedio del pecado para con cada uno de nosotros. Mira, cuando Dios describe cómo está el pecado alrededor tuyo, no es que está lejos, no es que está en cualquier parte, no es que porque yo vengo con la Biblia abajo del brazo, mirá, ¿sabes? No, así, como un lobo, acechándote, acechándome, está el pecado. Esperando hacerme tropezar y hacerte tropezar y que salgas de esta carrera, que te descalifiques, que puedas descarriar. De esa manera, el pecado está con cada uno de nosotros. Y Dios nos invita a poder tener esta mirada. Así como ese hombre estaba tratando de alimentar ese fuego, que vos también y yo también estemos permanentemente alimentando ese fuego en tu interior y dándole a ese fuego de la fe lugar para que no pueda acechar y hacer efecto ese pecado que está rondando alrededor tuyo. Mirá, quisiera mostrarte otra cosa.
Vamos a ir al libro de Génesis, que es el capítulo 4. Génesis me encanta leerlo y ser muy de volver a repetidamente al libro de Génesis, porque es el inicio de cómo eran todas las cosas. Dice Dios que en el capítulo 1 creó todas las cosas y eran todas las cosas buenas. En el capítulo 2 crea el hombre. En el capítulo 3 aparece el pecado, el jardín del Edén. En el capítulo 4, llegamos al capítulo 4, y vamos a leer el capítulo 4, versículos 6 y 7. A ver si lo podemos poner ahí adelante. Es situación de Caín y Abel, los primeros dos hijos que están en la Biblia. Y acá aparece Dios hablándole directamente a Caín. Y le dice lo siguiente. A ver si lo podemos leer adelante. Fíjate, Dios hablándole a Caín, hablándole a otra persona de forma directa. Dice entonces Jehová dijo: Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? El versículo siguiente dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, tu pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sabes lo que está diciendo? Que está diciendo, mira, el pecado está ahí. Está golpeando la puerta. Esos versículos anteriores, Caín y Abel habían terminado de frenar la guerra. Y trajeron sus ofrendas, lo que habían conseguido. Dice, Dios no había mirado con buenos ojos lo que quería de esta forma, como está dando a entender que la ofrenda también que él había traído, no la había traído de la mejor manera. Está viendo eso, no está diciendo que Dios despreció la ofrenda, no está hablando de eso. Está hablando también de la intención con la que trajo la ofrenda también. Muchas veces yo tengo que hablar de que podemos hacer cosas que son buenas, y las cosas que son buenas, si no las hacemos con un corazón que esté direccionado correctamente, son cosas malas para Dios. Y esto nos habla que en realidad no hay cosas buenas o cosas malas para hacer. Tiene que ver con la intencionalidad de nuestro corazón. Claramente, los versículos anteriores están hablando de algo bueno. ¿Quién va a pensar que dar una ofrenda para Dios es malo? ¿Quién va a pensar que, No, sí puede ser malo, te está diciendo. Porque la intencionalidad del corazón es lo que Dios pide, lo que Dios juzga, lo que Dios... Hay una grada. No existen cosas o bueno o malo para hacer delante de Dios. Existen intenciones del corazón, deseo del corazón, de poder llevarle a Dios con mi ofrenda a agradarle a Él. Pero este versículo le sigue agregando, acá y le dice, mira, el pecado es así. Es humano. Y esto nos dice también a nosotros. De la misma forma estamos nosotros. Tenemos el pecado que nos asedia en forma permanente, en forma constante. Y está en nosotros tomar la decisión. Por eso termina diciendo, cuando esto, a ti será tu deseo. Decidís vos, está diciendo. La decisión está en vos. ¿Qué es lo que querés hacer? Está en vos. Dios ya se lo estaba diciendo a Caín, pero también me lo dice a mí, te lo dice a vos. Y el correr en esta carrera que Dios nos desafía, también es entender cuán cercanos, cuán próximos estamos nosotros sujetos a poder ser víctimas del pecado. Porque en nosotros está la decisión. En vos y en mí está la decisión de poder abrir la puerta a ese pecado o mantener el fuego encendido de tu corazón, de la fe en Él, de poder de esa manera sacar o mantener distante, ¿sí?, el pecado de tu vida y la mía. No vas a poder no vas a poder separarte y aislarte nunca, de ninguna manera, porque tenemos que transitar nuestra carrera.
porque tenemos que estar en contacto con las personas que estamos alrededor nuestro. Y dice Dios que la naturaleza humana ha caído y ha entrado en pecado, está contaminada. Y también quisiera que pienses esto, como la naturaleza está contaminada, tened cuidado de lo que crees. Sí, tened cuidado de lo que crees. Porque si lo que crees no es conforme a lo que Dios dice, a su palabra, tal vez estés creyendo algo que sea mentira. Y no te estoy hablando que sea una mentira, mirá. No. Estoy hablando de algo que tenga que ver con un concepto que vos pensás que estás haciendo las cosas bien y capaz que no es así y que es una mentira. Mira el simple hecho de decir, hago las cosas a mi manera y está bien, ya de por sí es una mentira. Dios nos invita a que podamos hacer las cosas a la manera que Él cree. Por eso es tan importante esa su palabra y conocer lo que ella dice, porque si no conozco lo que esta palabra dice y no la pongo en práctica, no voy a poder andar a su manera, y la forma que Dios quiere que yo camine, que vos camines, que la iglesia de Dios pueda manejarse. Dios nos invita a tomar decisiones. Lo hizo con Caín, lo hace hoy con vos y conmigo. Y te dice, en vos está la decisión. Vos tenés que tomar la decisión. Un último versículo muy conocido, 1 Juan capítulo 2, versículo 17, y con esto terminamos. De lo cual quiero buscar una versión. Tengo la versión 60 acá, pero también tengo una versión muy linda acá también. La versión 60 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La versión nueva traducción viviente reemplaza la palabra mundo por la definición de mundo, de cómo lo define. Y dice lo siguiente, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y me encantó este tema de cómo nosotros nos cuesta definir la palabra mundo, ¿no? Obviamente no es el globo terráqueo, obviamente no es pero ¿cómo definimos la palabra mundo? Me paro de nuevo, dice que el mundo ofrece lo define como ese intenso deseo de placer físico, en un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Tal vez uno dice, mira, conseguí esto, o conseguí lo otro, como orgullo personal. Ojo, evalúa bien si eso viene del Padre. Pensalo bien. ¿Tenés algún logro en el cual te puedas cantar y puedas decir, yo soy esto, yo soy aquello? Ojo con eso. Ese orgullo de quién soy yo, y Dios dice, ven a mí. El apóstol Pablo dice, yo voy a jactarme de un montón de cosas, en hebreo de hebreos, en cuanto al ley parcido, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. No. Pablo, siervo de Jesucristo, por amor y por gracia de quien fui llamado. Dice, no está el logro en mí, y no está el logro en él, en el que me llamó. Y de esa manera sigo la mitad. ¿Y cuántos ejemplos tengo de Pablo enseñándome de la forma que tengo que caminar? ¿Y cuántos ejemplos para poder entender
que muchas cosas en mi vida responden al mundo en lugar de responder a lo que Dios quiere para mí. Termina diciendo esta traducción de la última parte del texto, y dice lo siguiente: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Dios me invita a poder tener fe en Él. Dios ha llamado a su iglesia y podamos tener fe en Él. Para que quiero que puedas evaluar qué tipo de fe es la que Dios quiere que vos y yo tengamos. No es una fe artificial, Dios mío, que se pueda quedar con algo para siempre. Es una fe de aquel que tiene un nuevo propósito y un nuevo objetivo para correr su carrera. Dice el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 8. Ya tenemos un nuevo objetivo para vivir. Y ya no soy yo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, yo sé para quién he vivido. ¿Estás diciendo eso? ¿Sabes que a veces qué distante estoy de sentirme así? ¿Qué distante estoy de decir? Si vivimos en todo, cada cosa que hago en el día, lo vivo de esa manera, qué distante muchas veces. Tengo que evaluar un montón de cosas que hago y digo, ¿esto no lo estás haciendo para mí? ¿O por qué estoy haciendo esto? No, y no estoy hablando cosas disparatadas, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. Yo creo que las cosas que hacemos todos los días, ¿por qué no estás haciendo? ¿A quién estás viviendo? El tipo de fe que Dios quiere que la iglesia tenga, que vos tengas, que vos vivas, es el tipo de fe viviente en una vida nueva de alguien que ya no vive para sí, sino que vive para aquel que murió y resucitó por él. Dios nos desafía a poder caminar nuestra vida, transitar nuestra carrera teniendo esta mirada, esta perspectiva. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y que te ayude a poder alcanzar la meta en esta carrera que Dios ha dispuesto. La carrera de fe que Dios ha dispuesto para todos aquellos que han recibido a Cristo por la fe. La invitación en esta noche te gustan bien, puedas aferrarte a esta fe. Puedas tomarla, puedas abrazarla y puedas decir siempre en sus promesas. Okay. Gracias, Adrián, por la sencillez del mensaje. Nos ha realmente impactado. La palabra del Señor siempre nos desafía, nos transforma día a día, porque es la palabra viva y eficaz.
Si hay alguien que todavía no tiene al Señor Jesús en su corazón, lo invitamos a hacerlo. Simplemente voy a seguir por lo que dice el versículo 2 del capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El camino del Señor. Este es el camino que nos desafía también a cada uno de nosotros. ¿Sí? Tomando cada uno nuestra cruz y viendo al Señor. El desafío de la fe. La fe, el caminar, es una carrera, como lo explicamos. Es el día a día. Qué difícil en esta sociedad, sobre todo, cómo se le presenta a los jóvenes, todo lo instantáneo, todo lo ya. Y la vida no es eso. Por lo menos la vida real no es esa. Aún la vida secular no es esa. Y la vida de fe menos, es una carrera. Larga, como decía, bien larga. ¿Cuántos han pasado? Miren todos los que están allá, dicen, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, aquellos que ya pasaron, aquellos que trajeron. ¿Cuántos hoy no están acá? ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos han muerto en el Señor? A ellos también los desafió el Señor. A vos también, ahora, aquí y ahora, te desafío el Señor. A mí me desafío. Para poder tomando de su mano, ¿no? Mirando al Señor, el autor y consumador de la fe. Sigue esa carrera. El Señor nos bendiga. Gracias, Señor. Gracias por el momento tan hermoso que podemos compartir. Gracias también por tu colaboración con la música. Vamos a simplemente terminar con anuncios el día de hoy. El día mañana, lunes, hay reunión en Calle Brasil de enseñanza, 20 horas, allí en Capital. Después tenemos el miércoles aquí la reunión de oración y estudio bíblico, 19 horas. Este viernes no tenemos misión con vida. Pues hay discipulado, 20 horas. 20 horas. ¿Y el sábado qué hay? Estamos viendo porque estamos viendo porque la parte que tenemos que ver el viernes sale la actividad ya en Filipinas, pero siempre lo que estamos viendo con los jóvenes. O sea, no está definido. O sea, en la semana se definirá. No igual y normalmente. Bueno, si no igual normalmente, 19 horas. Bien. Y bueno, el domingo, como es, digamos, al día domingo nuestro, a la mañana de las 9 de la Cena del Señor, 10:45 la escuela bíblica familiar o escuela dominical, y 19 horas también en la predicación de la. Vamos a orar, oramos. Señor, gracias te damos por este momento fantasioso que nos hace pasar a través de este hermoso pasaje donde nos has desafiado, Señor, realmente a tomarnos la vida de fe de forma seria, tal cual tú lo has querido y nos has preparado a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a estar firmes en cada momento, en cada instante de nuestra vida, Señor, a pensar que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir para poder vivir una vida con eficacia y una vida eficaz, tal cual la vivió tú. Ese es el desafío nuestro. Oramos para que, Señor, nos tomes en tus manos y quites aquello que molesta, Señor, en nuestra vida, que podamos estar firmes, Señor, tomados de ti, para que el pecado, Señor, no nos tome y que podamos, Señor, vivir una vida que te agrada. Gracias, Señor, por el desafío de hoy. Oramos para que tu iglesia pueda ser también edificada, Señor, que pueda haber también almas que puedan confesar tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.